Bueno, a ver, ¿cuál es el hecho, el hito, el acontecimiento del día de hoy? Que la justicia hizo lugar a un reclamo que primero Ferro viene impulsando hace años y acá con riesgo de aburrir un poco. Yo sé que son temas que quizás a la gente no le llaman tanto la atención y es más atractivo escuchar hablar a Alonso y Daniel Lescano, me parece entendible, pero queremos retomar un poquito el origen de esta situación. Nosotros en el año 2021 advertimos de alguna manera que la situación estatutaria del club era básicamente precaria, que no había seguridad jurídica, que no había garantías democráticas mínimas, producto de un estatuto que tiene ya más de 70 años, tiene casi 75 años. Es una cuestión lógica, cuando algo no se actualiza, no se reforma, va quedando vetusto y atrasado en el tiempo. Entonces decidimos impulsar una reforma que con ustedes ya la conversábamos, la hemos hablado, sé que la han leído, pero ahí es donde está el origen de toda esta cuestión. Nosotros en ese proyecto de estatuto establecimos que la minoría política tenía que tener una participación en la vida institucional del club, básicamente en la comisión directiva. Ahora, ¿qué es la minoría política? Bueno, cuando hay una elección en cualquier club y hay más de una lista, la lista perdedora es la que se adjudica lo que se caratula como la minoría política. Y nosotros entendemos que por un principio democrático básico, producto del sentido común, ni siquiera es una cuestión legal, ¿no? Si hay una situación en la que, por ejemplo, un club o una agrupación pierda por un voto, no puede verse totalmente afuera de lo que sucede puertas adentro de la institución. Dicho de otro modo, quien gana por un voto no puede hacerse con el 100% de la comisión directiva o con el 100% de la comisión revisora de cuentas, porque de esa manera estamos silenciando al resto de los socios que eligieron otra opción y que derecho tienen a saber lo que sucede ahí adentro, o mismo a formular propuestas, consultas y básicamente estar en tema de lo que está sucediendo en la toma de decisiones de la institución, que básicamente es algo que en Ferro, digamos, carece, es una cuestión muy débil de la institución de nuestro club. Entonces, cuando nosotros perdimos las elecciones por 111 votos, en un cuasi empate técnico, llamémosle de alguna manera, porque fue por el 48% de los votos contra el 52% del oficialismo, nos acercamos a los miembros de la sede actual, del oficialismo, de Identidad Verdolaga, con la idea de, bueno, muchachos, a ver, sacamos la mitad de los votos. ¿Qué hacemos? Y ellos recurrieron a lo que ya habíamos hablado en otro momento, que es la famosa ley del deporte. Y acá es donde se presenta el problema, que es, la ley del deporte establece que con un mínimo de 25% de votos positivos, la primera minoría tiene derecho a acceder a al menos un representante en comisión directiva, un vocal titular. Al menos uno. Y acá es donde empiezan los problemas, porque al menos uno, ¿qué es? ¿Uno? ¿Son 10? ¿Son 5? ¿Cuánto Claro, es queda al menos? como a merced del ganador cuánto quiere brindar. Exactamente, Nico. Entonces nosotros interpretamos, me parece con un sentido común absoluto, que si habíamos sacado la mitad de los votos, prácticamente la mitad de los votos, nos correspondía mucho más de un representante por la minoría. Recuerdo que algo así tuvieron una charla, por lo menos rápida, ni bien terminaron las elecciones, ¿no? Si no me traiciona ahora la memoria de los hechos, había habido como un Exactamente. ida y vuelta entre, no sé si fue Darío con Guillermo o quiénes fueron los protagonistas, pero que había existido esa charla y como bueno, más adelante charlamos. Exactamente. Bueno, cuando yo estaba justo en la parte del conteo de los votos, y obviamente vamos avisando, che, estamos palmo a palmo. La situación es un empate técnico. Y ahí lo que yo decía, lo que bien recordás vos, nos acercamos, miembros de Primero Ferro se acercan a miembros del oficialismo para decir, muchachos, esto es un empate. ¿Qué hacemos? Bueno, propios miembros de la comisión directiva se comprometieron a dar más de un representante por la minoría. Digamos, no es algo que haya salido de nuestra boca. Lo dijeron ellos mismos, y hay testigos, y de hecho hay recortes periodísticos en otro canal, amigo de ustedes, donde lo afirmaron previo a las elecciones. No, citalo que, si recordás cuál es. Sí, los chicos del Ferro del Espacio hicieron, digamos, una nota bastante extensa en la presidencia del club, y son los propios miembros de la comisión directiva donde ellos mencionan la ley del deporte, la ponen sobre la mesa y dicen que tiene que haber proporcionalidad con los votos, cosa que la ley del deporte no dice en principio. Pero bueno, ante eso la duda, hay una situación de incertidumbre. La ley dice al menos uno.
Nosotros interpretamos que habiendo obtenido la mitad de los votos, al menos uno es muy poco. La comisión directiva, de boca hacia afuera, dijo que es cierto, que uno es muy poco, pero luego nos instaron a designar una sola persona, a quien ustedes conocen, de hecho estuvo con ustedes hace un poquito de tiempo, que es Alejandro López Mieres. Entonces nosotros dijimos, bueno muchachos, si no nos vamos a poner de acuerdo, dirimamos esto como personas civilizadas que somos y vayamos a que lo resuelva un tercero. Nos podemos presentar conjuntamente ante una mediación y decir, los argumentos del club son estos, los argumentos del oficialismo son estos, y los argumentos del Primero Ferro son estos otros. Y que lleguemos a un punto medio. Bueno, no hubo acuerdo, no quisieron. Ofrecimos luego la instancia de decir, hagamos lo que se llama una presentación conjunta ante la justicia, con el mismo eje y con el mismo espíritu. Ustedes tienen estos argumentos, nosotros tenemos estos otros, que un tercero imparcial defina. Tampoco quisieron eso. Entonces nos empujaron a acudir a la justicia en forma unilateral, a citar al club, a exponer nuestros argumentos, por supuesto, y citar al club a que haga los suyos. Y eso es lo que se resolvió en el día de hoy, en el que la jueza hizo lugar a esto que nosotros venimos reclamando, que es la representación proporcional de la minoría en, como decía Romanino hace un rato, todos los clubes de fútbol, es de fútbol, después igualmente es un detalle, pero no importa, pero en todas las asociaciones civiles que están reguladas por la ley del deporte. Esteban, te hago una pregunta que va a esto que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero en el chat preguntan si la ley es a partir de las próximas elecciones o ya se puede entrar a intentar equiparar esto en la actual comisión directiva. La ley se mantiene igual. Acá lo que se echó es certidumbre sobre el gris que tenía la ley. Okay. Lo que era es una resolución judicial. Y respondiendo a la pregunta con mucha certeza que hacen en el chat, es a partir de las elecciones que continúen a partir de ahora, ¿sí? Para la posteridad, repito, de Ferro y de todos los clubes, no solo de Ferro. Con lo cual, la composición actual de la sede en prima facie no tendría que alterarse. Esto quizás responde a un criterio conservador, digamos, de la jueza al emitir el fallo, diciendo, bueno, ya van 2/3 del mandato de la comisión directiva, hagamos esto de aquí hacia adelante. Y me parece, bueno, que esta puede ser razonable. Ahora, acá yo hago un paréntesis. Yo esperaría, me parece que cualquier persona con sentido común esperaría un gesto de la comisión directiva, habida cuenta que hay una sentencia judicial en nuestro favor, diciendo, bueno, nos corresponden más lugares, y si no los quieren dar, por lo menos que aceleren la reforma del estatuto, que nosotros le entregamos en mano hace ya 4 años, y de la cual no solamente no hay ni un avance, sino que tampoco se informa a nadie en qué está la situación estatutaria de la institución. Esteban, ¿cómo va? Te hago una consulta. ¿Por qué con esto se avanzó de manera judicial y con el tema de los carnets no? ¿Qué diferencia hay entre un proceso y el otro? Es muy buena la consulta, Román. A ver, acá son 2 situaciones distintas. Nosotros lo que hicimos acá lo llamamos una acción declarativa de certeza, en la cual, como decía hace un rato, hay un gris en la interpretación de una ley y necesitamos que un juez nos eche luz, nos aclare qué es lo que corresponde, cuáles son las reglas del juego. Esto es lo que se dirimió hoy, la sentencia que tenemos hoy. Con respecto a la adulteración del padrón, a ver, nosotros por 2 motivos. Primero, para cuidar a la institución decidimos no exponerla, porque imagínense ustedes, y esto se lo digo a la gente que está escuchando, que va a escuchar esto el día de mañana, que nosotros vamos a la justicia y se comprueba que la comisión directiva adulteró los padrones del club. ¿Qué va a pasar? A Ferro le va a caer una sanción grave, porque eso es básicamente sancionable, pasible de sanción. Nosotros no queremos que Ferro tenga problemas. En todo caso, lo que tenemos que hacer es, una vez que seamos gobierno, que seamos gestión, revisar los libros, revisar los registros, y si hubo el más mínimo, como nosotros creemos que sí lo hubo, adulteración de la antigüedad de algún asociado o la incorporación de un asociado que no lo era, bueno, habrá que hacer las denuncias correspondientes contra quienes tomaron esa decisión de adulterar los padrones. Esteban, más allá de que lo que contás y digamos lo que se termina consiguiendo es importante para todos los clubes, esto es un pensamiento personal que te lleva a una pregunta, ¿no?
yo creo que si todo sigue como está en el club actualmente, sobre todo con las penas deportivas que venimos viviendo, que es lo que ve el grueso de la masa societaria o el hincha de Ferro, independientemente de las cosas puntuales que podemos hablar de temas económicos, institucionales, que son más discutibles si se quieran, pero que el que lo ve y al que lo enerva es el resultado deportivo, uno puede pensar que si no se da un éxito de esta comisión directiva, el cambio, las próximas elecciones está dado, por lo menos es mi manera de verlo, ¿no? Pero el fallo, en cierto punto, si ustedes ganaran las próximas elecciones, no sería, entre comillas, algo perjudicial, porque, digamos, ustedes están abogando por una cuestión obviamente de justicia, pero suena a medio injusto, si vos lo analizás en la letra chica, porque cuando a ustedes les hubiera correspondido tener una minoría mayor, hoy en día la próxima oposición podrá sacar provecho de lo que consiguieron ustedes. No sé si se entendió lo que quise decir. Te entendí perfecto, Nico. No creo que sea así, la verdad, porque esto es algo para la posteridad, es algo que trasciende a Primero Ferro, o sea, excede las puertas del club. No es algo de Primero Ferro y tampoco es algo de Ferro, no es algo del Club Ferrocarril Oeste. Esto es algo que le va a quedar a la posteridad, a esta institución y a todas las que son semejantes. Yo jamás permitiría, nosotros no estaríamos de acuerdo con que si nosotros ganáramos las elecciones del año que viene, que espero que sea como vos decís, quien salga segundo no tenga representación en la minoría, aún sabiendo que cuando nosotros tuvimos ese espacio no nos los han dado. Me parece que es una cuestión primero de ser coherente, y aparte nosotros tenemos principios que no los alteramos, nosotros creemos que eso es lo correcto. Y esto no se trata de tener razón, a nosotros no nos importa tener razón. Nosotros queremos que Ferro sea Ferro. Y el comunicado lo dice en algún lado. Hoy se hizo docencia, y la docencia no la hizo Primero Ferro, la hizo el Club Ferrocarril Oeste, porque eso es Ferro. Lo que no es Ferro es lo otro, es no reconocer a las minorías, es que las asambleas son un desastre, donde haya apriete, gritos, bravuconadas. Ferro es lo otro, Ferro es esto, es la institucionalidad, es el civismo, es el respeto por las normas, por la minoría, por la pluralidad. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es el Club Ferrocarril Oeste. Esteban, quizás la pregunta es un poco ingenua, pero ¿por qué pensás que no querían que sean parte ustedes de la comisión de este tiempo? Yo quisiera pensar que por mezquindad pura, Balta. La verdad no lo sé. De hecho, es más, te digo, nosotros en la primera reunión de comisión directiva, Alejandro propuso nuevamente la incorporación de más integrantes de Primero Ferro en la CD, tampoco lo aceptaron. Ni siquiera nos permiten ser parte, por ejemplo, de la subcomisión de reforma de estatuto. Y acá es lo mismo, no es nuestro estatuto, es el estatuto del club. A mí no me importa, yo no quiero los laureles. Yo quiero que el día de mañana mi hijo, cuando esté asociado a la institución, tenga un club serio, con un estatuto acorde del siglo XXI. Bueno, tampoco quisieron. La respuesta no la sé. Será bueno quizás preguntárselos a ellos. Y con esto te agrego algo más. El fallo aún, digamos, salió hoy, no está firme, el club tiene 5 días hábiles para apelarlo. Yo quisiera creer que por un gesto de grandeza y hasta de reparación, por el daño causado con los socios que nos votaron, no con Primero Ferro, sino con los socios que nos votaron, no va a apelar, se va a allanar y va a permitir que esto se deje de discutir, que dejamos de perder el tiempo, que dejemos de perder recursos y que de una vez por todas tengamos un club civilizado y con respeto por su institucionalidad propia. Bueno, está bueno lo que decís, entonces, sobre todo por mi caso, yo de marco legal entiendo poco y nada, pero esto puede ser apelado por lo que estás diciendo. Totalmente, sí. Esperemos que no lo haga. Yo, digamos, repito, apelo a que con esto el club entienda, no el club, la comisión directiva entienda que este no es el camino. Y yo quiero decir algo, a nosotros no nos fue grato ir a la justicia. Nosotros somos abogados, de esto entendemos, lo manejamos, vivimos de esto, pero a nosotros no nos hizo gracia. Y esto era evitable. Y al contrario, hubiéramos dado un buen ejemplo para el resto de los clubes, para nuestra familia, nuestros amigos, de cómo se tiene que gestionar un club de forma más plural, de forma más democrática, de forma más justa. Y no se pudo. No se pudo porque no quisieron, y perdón que soy extenso con la palabra, pero muchas veces escuchamos palabras, unidad, democracia, gestión, como eslóganes, como frases marketineras, y acá cito algo que conversaba hoy con el doctor Gerardo Pardo, que me atrevo a citarlo, que es la unidad, la democracia no se proclaman, se practican. Esto, si uno dice algo, lo tiene que llevar en la práctica, si no cae en un hashtag de Twitter. Y eso es un error grave. Y esta es una institución que fue
modelo, no solamente por los éxitos deportivos de los 80, sino porque siempre fue un faro institucional, un faro de civismo en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Esteban, te traslado, mejor dicho, una consulta acá del chat de Santiago. Dice, o sea que si primero Ferro gana las elecciones, Pandolfi sigue en la comisión. Retoco la pregunta, ¿cómo es el tema de la elección de estos nombres? Como fue Alejandro López Mieres para ustedes en la actual, ¿cómo sería para la oposición si el día de mañana, sea la que sea, sean ustedes mismos, sea otra, pero cómo se eligen esos nombres? No, eso es facultativo. O sea, a ver, la lista que obtiene la minoría política es quien debe decidir a quién manda en su representación en la vocalía para ocupar los cargos que les correspondan. Digamos, no sé si Pandolfi va a ser parte de una lista el año que viene, no lo sé. Si lo es y el espacio que él representa o el que él integra decide que él participe, tendrá que participar. No, es facultativo de la agrupación o de la lista que obtenga la minoría. Perfecto, a eso iba porque justamente era lo que consultaban en el chat, está bueno para que quede claro. Actualmente hay mucha discusión y como te digo, uno puede inferir lo que pueda llegar a pasar en base al resultado deportivo sin tener en cuenta las cosas institucionales, económicas. En septiembre habrá la asamblea para esclarecer o preguntar más el tema también económico, pases que no quedan claros y demás. Pero hoy en día, ¿qué se plantean desde Primero Ferro como la principal preocupación institucional si les tocara el año que viene ganar las elecciones? La principal preocupación es asumir un club cuasi a ciegas. Porque nosotros no sabemos realmente el estado patrimonial, económico del club. A ver, en las asambleas siempre está el famoso balance, se discute en mejor tono, en peor tono, pero hay ahí una foto que se saca de una situación puntual económica. Nosotros creemos que la situación es siempre peor de lo que se expone en ese balance, con lo cual lo primero que va a haber que hacer es sincerar los pasivos, que nos digan y esclarecer realmente cuánta plata y a quién le debe Ferro, cuál es la situación actual económica de la institución, y eso es, digamos, el principal problema que nosotros tenemos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque es un club gestionado de espaldas a sus socios. A ver, muchas veces, el otro día fue el caso, Alejandro lo dejó claro con el caso Castellani, ustedes probablemente, como periodistas, sepan más de lo sucedido que nosotros que ganamos el 57,5% de los votos, 47,5% de los votos, tenemos un integrante en comisión directiva y no sabemos lo que pasa ahí adentro, porque son testimoniales, son informativas, van, leen algo y se van. Nosotros no sabemos qué pasa adentro, no sabemos quién toma las decisiones, por qué las toma, en qué se avalan, en qué se posicionan para decir vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello otro. Con lo cual, el principal problema es que vamos a encontrar un club del que no sabemos qué pasa, del que no sabemos en qué situación está. Ese es el principal problema. Y luego hay que hacer una gran auditoría. Y con esto, digamos, somos inamovibles. Si nosotros queremos hacer las cosas bien de aquí adelante, hay que auditar al Club Ferrocarril Oeste. Tenemos que saber qué pasa adentro y qué hay acá adentro. La última, y ya para ir dejándote tranquilo y agradeciéndote obviamente por este ratito para darnos a conocer cosas que no sabemos. ¿Cómo se hace, si es que se puede, para que no se repitan las suspicacias? Y hablo de suspicacias porque uno sin marco legal que se haya expedido tampoco puede ser terminante, pero para que las suspicacias que hubo en las elecciones pasadas no se repitan. O sea, digamos, hoy no hay una pandemia de por medio en el proceso en donde se puedan discutir qué día se empadronó un socio o no. O sea, pero ¿cómo se puede anticipar a que ese tipo de cosas no sucedan? Bueno, a ver, acá te tomo un segundo esto que decís. Nosotros descubrimos esto porque hicimos un trabajo serio, muy profesional y muy minucioso con respecto a, no al padrón del año 2023, sino a los anteriores y a las propias memorias en las que el club informa las altas y las bajas de los socios, y ahí detectamos que había números que no daban por ningún lado, ni haciendo malabares daban esos números. Entonces, con esa base, nosotros más o menos ya sabemos cuáles son los números que tienen que estar en el padrón del año que viene. Nosotros sabemos quiénes pueden votar y quiénes no, o cuántos socios puede haber habilitados para ejercer su voto y cuántos no. Básicamente es un tema de control interno. Perfecto. Quisiera quisiera dejar un mensaje también. Esperaría que
que el club no vuelva a cometer estos errores, porque el primer perjudicado es Ferro, pero no solamente por su imagen, porque el maestro recorrió el país en su momento, ustedes lo saben bien, salió en todos los portales de noticias, sino porque puede haber sanciones graves con esto. No es joda adulterar un padrón, perdón que lo diga el criollo. No es poca cosa. Y de hecho ya hay un precedente anterior con otra institución, mucho más grande que Ferro, que lo hizo hace poco, y las sanciones no fueron pocas. Eso por un lado. Y después por otro, quisiera que si hay alguien ahí adentro que busca hacer algo distinto, como aparentemente está tratando de hacer, que empiecen por esto, por respetar, por lo menos, el único momento democrático que tenemos para elegir, que son las elecciones, y no meter mano en los padrones, porque es una falta gravísima, gravísima. O sea, que a mí que me pueden decir cualquier cosa. Ahora, antidemocrático, no me gustaría que me digan nunca. Que me pongan ese saco, la verdad, sería una vergüenza absoluta, y más en una institución como esta. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Por último, para el que, si ya no se contactó, saben todas las redes y demás, pero ¿siguen haciendo las reuniones o están volviendo a comenzarlas para quien quiera ser parte de una posición o conocer a Primero Ferro más en profundidad y no solo por lo que puede leer en redes sociales? Sí, sí, seguro. A ver, los contactos están ahí los arrobas con las redes, etcétera. Nosotros vamos a impulsar reuniones en privado con muchos grupos, ya las estamos llevando adelante, de hecho, y después, por supuesto, vamos a impulsar reuniones semanales en las que quien quiera pueda venir. Y acá, perdón, de nuevo me explayo un poco y me extiendo más de lo debido quizá, pero quiero decir que si hay alguien que quizás no le gustan los modos de Primero Ferro, las formas de Primero Ferro, cómo nosotros comunicamos, que puede ser cierto y puede haber mucha razón en eso, los invitamos realmente a que si nosotros tenemos un norte común, que es tomar el club y gestionar de forma transparente, seria, profesional y con prioridad al fútbol, se agrupe, se consulte, se junte, discutan, creen un espacio y seguramente nos vamos a poder encontrar dentro de poco para trabajar en conjunto. Pero que no se queden con las ganas, si Primero Ferro no siente que los representa del todo, no se queden con las ganas de participar, de involucrarse, porque esto necesita de muchas personas, necesita que mucha gente se ponga los botines y salga a la cancha. Muchísimas gracias, Esteban. A ustedes, muchachos. No, yo te quería consultar, Esteban, si ya hay fecha de la asamblea este año, lo último. No, suele ser el último domingo de septiembre, no, suele ser. La fecha, seguramente nos avisen muy sobre la fecha, lamentablemente, y seguramente la memoria y el balance van a estar más sobre la fecha aún. Pero no tenemos fecha certeza. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, ha quedado muy claro. Las preguntas que se fueron surgiendo en el chat te las fui trasladando, así que bueno, cualquier cosa que quieran saber más, van a las redes de Primero Ferro y escriben ahí para conocer más en detalle. Siempre a disposición, muchachos, gracias y buen fin de semana y gracias por el laburo que hacen. Igualmente para ustedes, Esteban, saludos para todos ahí en la agrupación. Nos vemos el fin de semana. Gracias. Bueno, la palabra de Esteban, la verdad que esclareció un poco de qué venía la cosa. Lo que podemos cerrar seguro es que son dos caminos diferentes el tema de las suspicacias de aquel padrón y de los 111 votos de diferencia a esto que es la representación dentro de comisión directiva que actualmente tiene un solo representante Primero Ferro. Sí, lo particular también de todo esto es que me parece que los dos frentes quieren siempre lo mejor para Ferro y acá parece como que no, ¿viste? Como que tienen que hacer todas estas cosas porque hay como un pensamiento político totalmente antagónico y en realidad el fin común es que le vaya bien a Ferro, no hay otro. Para mí lo que debemos esperar o pedir, sobre todo desde nuestra posición, que tampoco es que podemos hacer mucho, es que en la próxima asamblea se lleve a cabo de manera un poco más decente de lo que fueron las últimas, ¿no? Que la gente se pueda sacar todas las dudas que tengan. No hay preguntas onzas para mí, porque nadie tiene por qué saber sobre un balance. Justamente hay profesionales que se encargan de eso en la comisión directiva y también profesionales que están en la oposición que te podrán explicar sus dudas y sobre todo la gente que después se arrima al club para escuchar, que también tiene su valor. Ojalá que esta próxima asamblea tenga sobre todo más socios de los que hubo, que ya tuvo un crecimiento año a año, pero que ojalá que esa identificación del socio se vea todavía aún más reflejada.